Y ahora vamos a ver un activista, un opositor, escuchar este video y luego vamos a opinar al respecto. Después del 11 de julio. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos vivido a partir de esa fecha? Bueno, pues lo que hemos vivido es que el régimen siguió reprimiendo a diestra y siniestra como le dio la gana. La respuesta que ha habido desde el mundo libre ha sido cero. O sea, familiares de los presos políticos y los activistas están en total soledad y abandono. El régimen haciendo lo que le da la gana. Y otro grupo de oportunistas se ha montado en el famoso discurso del Patria y Vida, incluyendo al promotor de Patria y Vida, Yotuel, que previamente comía langosta con Mariela Castro y a los 3 días era el gran patriota. Vamos para aquí. ¿Qué ha pasado después del 11J? Los presos, la dictadura arreciando, los familiares de los presos abandonados. Otro grupo de oportunistas, entre ellos Yotuel, que comía langosta con Mariela Castro, cosa que tú tienes que demostrar. Pero igual, cambió, se dio cuenta, despertó. Como despertaste tú, Rodiles. Yo no voy a ir a buscar la biografía de Rodiles, pero ustedes saben que Rodiles, en primer lugar, es sobrino de Rodiles Plana. Él no es un ciudadano cualquiera. Él es como el hijo de alguien, como puede ser Sandro Castro o cualquiera, el hijo de una persona de la nomenclatura que se bajó del barco y que se viró. ¿Cuál es el problema? Este Rodiles, en que Yotuel Romero, que era un artista, un cantante de una generación nueva, en algún momento pudiera haberse sentado a la mesa con cualquiera, o haber sido revolucionario comunista, o haber creído en la revolución, como tantos cubanos, como los agentes de la seguridad del Estado que se han quedado aquí, como el propio Rafael del Pino, que era un general, como los escoltas de Fidel Castro, que un día despertaron y se fueron, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? De que un artista, que usualmente vive un poco desconectado, es real, en algún momento haya creído en aquello, estudiado en Cuba, de las universidades cubanas, de la calle cubana, y un día se haya percatado y haya creado Patria y Vida, que nació también sin proponérselo, sino un deseo y un sentimiento. Si tú, y esto a mí tú no me lo cuentes, porque esto yo lo sé, si tú vivías en un tremendo caserón, no sé si todavía vives allí porque te veo en Miami a toda hora, estuviste en un programa de Miami entrevistado la semana pasada, te la pasas aquí si es que no estás viviendo aquí. Si tú creciste, ¿qué dice Espinosa? La dictadura quiere que el gobierno de Estados Unidos le permita tener relaciones libres con los inversores, bancos, comercializadores, americanas, y cínicamente es el mismo embargo que la dictadura ha hecho contra el cubano por 65 años. Definitivamente, Espinosa, tu comentario siempre muy acertado. Muchas gracias por tu comentario y tu cafecito. ¿Cuál es el problema? ¿Y cómo tú estás criticando los pájaros tirándole a la escopeta si tú eres un revertido? ¿Cómo tú vas a decirle a Yotuel Rivero, tú comiste langosta, tú creías en aquello, si tú te criaste en una casa que ni tú ni tu familia hubiera podido tener? Porque tu familia estaba integrada, porque tu tío era el general Rodiles Plana, que fue a la sierra de los viejitos de la revolución. Tú creciste en el centro, en el meollo de una familia con privilegios. Tú, tu padre y tu madre. Estoy hablando de tu núcleo, no sé el resto. Tu núcleo, tú tenías una casa al lado del mar, pegadito prácticamente a Dorticós, en una zona congelada, donde no vivía mucha gente que antes del accidente, pero en tu caso, que yo sepa, esa casa no la tenían tus abuelos ni nacieron tus abuelos. Pero además, tú naciste en una familia que también tu padre y tu familia eran integrados y tu tío, todavía hoy lo acabo de ver el otro día en el Palacio de las Convenciones con Canel y Raúl, y tú eres un converso y todo el mundo te entendió, y cuando tú empezaste la disidencia, la oposición, todo el mundo te aplaudió, todo el mundo te visualizó, y tú eras un converso. Tú vas a poner el ejemplo de otro converso. Si tú eres un converso, no entiendo cómo va eso.
Pero además, no porque las madres de los presos abandonados, bueno, los presos salieron a pedir por sus propias necesidades, por su propia libertad, no por la mía. ¿Abandonados por quién? Por la dictadura. Abandonados por la dictadura. Hay presos políticos en muchos lugares del mundo. Y claro, hemos tenido una administración como la de Biden que le importó 3 pelos los presos cubanos y la situación de Cuba. Eso no le importó nada a la administración de Biden, que es la que usualmente, en el caso de los Estados Unidos, que es de lo que tú estás hablando desde aquí, hay un observatorio de derechos humanos, no le importó. Tanto que le han estado dando dinero a Honduras, como acabo de ponerlo, y sin embargo los GRAN para Cuba y para los presos, durante la administración de Biden, poco. ¿Verdad? Y las madres de los presos, mira, el fin de año salieron a pedir por sus hijos, pero otras han estado calladas, absolutamente calladas. ¿Y por qué tendría yo que estar ayudando a una familia que hace silencio y no ayuda a los suyos? El fin de año salió, por ejemplo, la madre de los Perdomos, muy bien, pero eso es lo que a ella le corresponde como madre. Yo no creo que yo tenga obligación de ayudar a nadie. Hasta ahí no entiendo a Rodiles. Vamos a seguir. Alexander Otaola y todas esas personas, esos promotores, Oportunistas. al final han seguido viviendo, facturando, claramente han seguido facturando. Hemos visto a políticos que en aquel momento ensalzaron a todas estas figuras sin realmente tener un compromiso y hablar desde un discurso político serio y responsable. Y el tiempo ha ido transcurriendo en ese desgaste y lo que hemos visto es una nación cubana cada día más deteriorada, desbaratada, desvencijada. Una nación desvencijada por la dictadura. Alexander Otaola facturando, los oportunistas facturando. Pregunta, ¿y tú no cogiste un gran? ¿Tú no facturaste? Es una cosa que Rodiles se ha puesto en una posición que él ahora es San Rodiles y desde allá arriba, desde esa superioridad, supuestamente un individuo como Alexander Otaola que dice lo que le da la gana, o yo que digo lo que me da la gana, que tiene sus propios sponsors, que factura porque trabaja, porque anuncia sponsor capitalista en el capitalismo, que no es con dinero del Estado, ni del gobierno americano, ni condal, ni estatal, ni federal. Simple y llanamente como un periodista. Los periodistas que trabajan para Radio Martí o para América TV o para Univisión que hablan del tema de Cuba, tienen un salario. ¿Cuál es el problema en que un periodista de una estación de radio tenga un salario por hablar de las cosas que pasan en Cuba y dar las noticias? O un periodista que trabaja en la radio. O simple y llanamente un influencer que tiene sponsor, que es independiente, que es un capitalista, como otro cualquiera. O tú que cogiste un gran. O tú que has recibido ayuda para la guerra en Cuba, pregunto yo. Porque además, yo no he estado en contra de los GRAN. Lo que se hace con los GRAN es otra cosa. Yo nunca le he preguntado a Rodiles qué hizo con el GRAN. Yo nunca se lo he preguntado. Seguimos yendo a Rodiles. Escuchen donde la gente esto. apenas no tiene ni electricidad, ni agua, ni comida. En un escenario de ese tipo, ¿qué es lo que podemos esperar? De pronto, todo lo que se tenía después o todo lo que se hizo después del 11 de julio es un grupo de personas, mayoritariamente desde aquí, desde la diáspora, que no habían tenido jamás un liderazgo. Espérate, desde aquí, desde la diáspora, lo cual quiere decir que Claudio Fuentes está aquí también. ¡Qué lindo! Los opositores que partieron, bueno, dijo desde aquí, desde la diáspora. Lo cual quiere decir que los dos están afuera. Porque Rodiles estuvo la semana pasada en un programa de radio, en un programa en internet que yo lo vi en Miami. Claudio Fuentes acaba de decir que está en la diáspora. ¡Qué lindo! Como nosotros, no hay diferencia. Vamos para allá. En ningún sentido. Es evidente que se les calzó con unos recursos para que por todos los altavoces posibles le estuvieran pidiendo a las personas dentro de Cuba que se lanzaran a la calle. Al rehén, a la persona más desvalida, que es ese pueblo desvalida. Que tiene no solo una ausencia de recursos, sino que incluso, como estamos viendo hoy con todo este concierto, y a ese análisis iremos luego, evidentemente hay una confusión política, hay una desorientación política por ausencia de lo que está pasando. No hay brújula de lo que está pasando, Antonio. Pues a esa gente, al más débil, al que menos de política sabe, se le estaba exigiendo poner el máximo de sacrificio cuando se sabía que incluso si hubieran puesto el cuerpo y la sangre de forma masiva, no hubiese pasado. Espérate un momento, espérate, ya entendí.
Bueno, ustedes son también parte del pueblo cubano. Pero claro, esos son los que no entienden, los que no saben de política. Ustedes sí. Bueno, al parecer porque ustedes saben de política están fuera. Pero se le está pidiendo, eso es cuando decimos a la calle, se le está diciendo al pobre, al indefenso, eso sonó bastante socialista, al pobre, al indefenso, al desvalido, al ignorante que no sabe de política, que ponga el pellejo y que salga a la calle. Vean a mi vida, ¿y quién es el que tiene la falta de libertad? ¿Quién es el que le quitan la luz? ¿Quién es el que no tiene comida? ¿Quién debo salir? Yo. Ah, porque se supone que yo me debo montar en un avión, ir a Cuba y salir en la calle en Cuba, ¿verdad? Bueno, el que tiene problemas es el que tiene que gritar. El que tiene problemas es el que tiene que tratar de sacudirse y quitárselo de encima. Ah, porque lo que pasa es que hay que esperar de la gente que está afuera. Entonces, cuando la gente que está afuera ayuda porque denuncia lo que pasa dentro de Cuba y los atropellos, y denuncia también la inercia, el silencio, la cobardía del que está allí aguantando, solamente quejándose, ¿a ti te parece que factura? Que es el caso de Otaola. Quiere decir que los cubanos estarían mejor sin Otaola. ¿Cuál es la diferencia de lo que estos dos están diciendo a la gente que gritó en el estadio, Otaola go? Es lo mismo, para mí es lo mismo. Pero estos son activistas, estos sí saben de política, estos sí probablemente han tenido un proyecto y ellos facturan porque ellos están en YouTube. Ah, no, ahora me vas a decir que tú en YouTube no facturas, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo, esta gente que puede estar viviendo fuera, que puede estar facturando en YouTube, esta gente que pudieron tener todo esto alegadamente, pero como claro, ellos saben de política, no, ellos sí pueden salir a hablar, porque ellos un día hicieron, porque ellos son cubanos, porque ellos un día hicieron. Pero entonces Otaola, yo, cualquiera de los que estamos fuera, no podemos hablar, porque claro, no somos superiores, no sabemos de política. Pero además porque le decimos a los pobres, a los infelices que salgan. Entonces quiere decir que el pueblo cubano estaría mejor, la madre de los presos estarían mejor si el proyecto fuera que han apoyado los políticos, no fuera gente oportunista que factura como Otaola y los influencers. Protagonismo, envidioso, no me cabe otra palabra. Envidioso porque nadie te oye. Si yo no hablo aquí a ti de ti, tú tienes 30 personas que te vieron. Se llama envidia, se llama protagonismo, se llama querer seguir viviendo del cuento. Factura, Rodile, factura. Ponte un canal y ponte a hablar de política, a ver quién te oye. Lo que pasa es que nadie te oye. Esa es la diferencia. Esta gente está rabiosa, esta gente llevan en esto. Yo me fajaba con estar Claudio en Twitter. Yo no sé qué cantidad de veces. Hablado hasta de homosexuales y todo. Yo hice una directa aquí diciendo que a mí me parecía que Claudio era homofóbico, en mi opinión. Esto se pone mejor. Mejor. Porque ellos sí pueden. Nosotros que somos cubanos, no. Es decir, en el estadio perdieron la posibilidad de gritar libertad para gritar el odio a Otaola. Como si Cuba estuviera mejor sin Otaola. O sin cualquiera de nosotros que hablamos de lo que pasa en Cuba y denunciamos. Y esta gente para mí no ha hecho ninguna diferencia. Vamos a seguir escuchando. Y los políticos, parece que él no se enteró que cuando Otaola estaba corriendo para la alcaldía, los políticos no apoyaron. ¿Qué políticos han apoyado a Otaola? Es una empecinadera de que a Otaola lo eligieron, lo escogieron. ¿Quién escoge a una voz que se va haciendo a sí misma orgánica y progresivamente alta? Nadie. A Otaola no lo empleó una cadena de televisión. A Otaola no lo empleó una estación de radio. A Otaola no lo empleó ni es la voz de una organización del exilio. Otaola fue un individuo que abrió una tecnología, YouTube, y empezó a hablar de lo que le parecía. Y se ha convertido en líder orgánicamente porque la gente lo sigue. Con gran alcance. Eso es todo. Vamos a seguir escuchando. Por desgracia se necesitan más que las ganas, además de las ganas de luchar. Dinero. Incluso la determinación de dar la vida, se necesita un con qué. Dinero. A mí me parece que ha ido triunfando el desgaste. Dinero. En todos los sentidos. El desgaste y el oportunismo. Porque hay algo que yo quiero ser tremendamente enfático y crudo. Si la gente común, la gente como tú dices que está menos empapada en política y que conoce menos, tanto dentro como fuera de la isla, ve que a quien erigen o quien se erige y se le permite elegirse. Se le permite. Oye. Como el portavoz del anticastrismo. Es un Oye. individuo
tremendamente oportunista, sin escrúpulos, y que en un final lo que hace es facturar y sacar ganancias, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál va a ser el resultado si la gente ve que los políticos cubanoamericanos respaldan a ese individuo o respaldan un discurso que al final está resultando completamente inefectivo? Y se le está diciendo a la gente, griten, viva los presos políticos, libertad para los presos políticos, abajo la dictadura y demás. Bien crudos. ¿Qué gana la gente con gritar eso? Objetivamente. Si no hay nada detrás. Si no hay nada detrás. No gana nada, señores. Entonces todo esto se convierte en ese engaño, se convierte en personas que sencillamente a su antojo y dando rienda suelta a sus instintos, se quieren convertir en jueces de todos los demás. Su derecho. Calificar, calumniar, difamar. ¿Y tú qué estás haciendo? Porque, señores, el resultado de todo esto es este arroz con mango que tenemos enfrente. Y hay otra cosa que hay que tener muy claro para las personas que... Déjame parar aquí. ¿Tú qué estás haciendo? Supuestamente Otaola calumnia a alguien cuando da su opinión. ¿Y tú qué estás haciendo cuando hablas de Otaola? Y cuando dices que debe haber algo detrás. Cuando dices que los políticos los han apoyado. Cuando dices que hay un político que va al mañanero. ¿Político va al mañanero? Porque lo que quiere es tener el apoyo de toda la gente que sigue a Otaola para que voten por ellos. Claro que Otaola ha hablado de políticos que han ido al mañanero, que los ha endorsado y que han salido electos porque funciona su programa. Porque mucha gente que vive en Miami lo sigue, lo escucha y vota por el político. No es porque los políticos han ido a apoyar a Otaola. Otaola no es político. No han ido a apoyar a Otaola. Otaola va a seguir diciendo lo que dice. Yo voy a seguir diciendo lo que digo. Con político y sin político. Es mi derecho. Fíjate cómo dice que lo primero es que sin dinero no se puede hacer nada. Sin dinero ellos no pueden luchar. Pero ellos están diciendo que otra factura. No se puede hacer nada si no hay con qué. Pero el otro tiene que hacer un programa desde el rancho sin con qué. Esto es una locura. Esto es una envidia. Esto es una sarnocería. Es decir, Otaola lo malo que hace es que denuncia la dictadura, le da voz político que nos interesa a nosotros, pero él no puede tener sponsor. Lo tiene que hacer de gratis, pro bono, socialista. Pero ellos están diciendo que no se puede hacer lucha sin con qué. Es decir, ellos sí deberían cobrar dinero. ¿Quién entiende esto, caballero? Pero además, que algo tiene detrás. Que quién está detrás de Otaola, que quién se lo ha permitido. Pero esta gente no conoce cómo se vive en los Estados Unidos, la libertad de expresión. Yo tengo que tener una persona detrás para yo poder salir aquí. Yo tengo, gracias a Dios, un trabajo que después estoy trabajando hasta las 12 de la noche para poder estar aquí a esta hora. Y tengo sponsors, personas que confían en mí, que también piensan como yo, que quieren apoyar este canal y vienen a apoyarme aquí. Capitalistas, gente que tiene un negocio y confía en mi persona. Pero me los tengo que pugilatear y luchar yo. Y demostrar que pueden confiar en mí. Y demostrar que pueden tener resultados conmigo. No, yo no debo porque estoy facturando. Pero ellos sí, porque para hacer la lucha hay que tener con qué. Vamos a seguir. Poniendo en redes sociales que el pueblo cubano es un pueblo, casi lo dicen así, que es un pueblo de basura. Casi lo dice el pueblo cubano. Y cuando uno se refiere a las personas que están dentro de la isla, es resultado, por una parte, sí, del descalabro total de ese régimen, pero el éxito de ese régimen de estar ya para 66 años, de estar en el poder y el fracaso del resto de los cubanos que queremos la libertad de triunfar y sacar a ese régimen. O sea, la gente que está en Cuba hoy en día es resultado también de nuestro fracaso. ¿Mío no? La falta de educación, la falta de una moral, la falta de una brújula. Momento, que tú saliste de Cuba y viviste, creo que en Suiza, no sé dónde, viviste aquí en Tallahassee y después regresaste a Cuba. Yo no sé dónde estudiaste, no sé si fue en Tallahassee, en Suiza, dónde. Y luego regresaste a Cuba. ¿Será tu fracaso que tenías ese plan? ¿El mío no? La falta de conocimiento político, la falta de civismo, todo eso es también parte de nuestro fracaso. Es parte de nuestro fracaso. ¿Qué derecho tiene la gente que está sana y salva, con toda la seguridad, de pasársela gritándole y insultando y diciéndole al resto de los cubanos que son unos carneros? Mi opinión. ¿Qué derecho tienen en México? Muy bien, yo no me sé la historia de él, pero sé que salió de Cuba y regresó. ¿Qué derecho tienen los cubanos que están sanos y salvos de hablar de los cubanos que están en la isla? Los pobrecitos cubanos en la isla. Chicos, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué cuando tú estabas creciendo, que pudiste salir de Cuba, estudiar fuera de Cuba, tú no pensaste
que tú tuviste posibilidad de que no tuvieran los pobrecitos dentro de Cuba. Ah, ahí no. ¿Qué derecho tengo yo de hablar de las Yomerizo? ¿Qué derecho yo tengo a hablar de los cubanos que los entrevistan en Cuba y dicen yo defiendo la revolución? ¿Qué derecho tengo yo de hablar de los cubanos que salieron a marchar en el malecón? ¿Qué derecho tengo yo de hablar de Rodiles Plana, tu tío, represor cubano? ¿Qué derecho tengo yo de hablar de Michelle Mirabal, cubano, que está en Cuba? ¿Qué derecho tengo yo de hablar de todos los cubanos que cuando viene Díaz-Canel aplauden? De todos los oportunistas que se quedan calladitos para trabajar en una corporación o para tener una MIPYME, calladitos sin hablar lo que pasa en Cuba. El que me da la gana, Rodiles. El mismo que tienes tú de estar hablando de nosotros. El mismo. Dice Humberto, ¿cuáles son los resultados de este vividor de Gran? Que diga dónde están los $300,000. Gracias, Humberto, por tu comentario y por tu cafecito. ¿Qué derecho tenemos los cubanos en libertad de emitir un juicio, de denunciar a la dictadura, de darle visibilidad a los presos y de también hablar de lo terrible que ha terminado siendo el pueblo cubano víctima y victimario de sus propios problemas? ¿Qué derecho tengo? El derecho de vivir en libertad, el derecho que me da la Constitución norteamericana, el derecho que me da tener una plataforma que tengo que cumplir con ciertos parámetros y dar mi opinión, mi libre albedrío, el derecho que me da Dios, el que me da vivir en un país en democracia. ¿Te guste a ti lo que digamos o no? ¿Qué derecho te da a ti estar diciendo que detrás de Otaola hay alguien que lo ha mantenido ahí? Lo tuve que escuchar, caballero, para traerle a ustedes esto. Vayan a ver el video completo en el canal de Rodiles. ¿Qué derecho tú tienes en decir que una persona que desde su casa busca una manera de financiarse independiente, capitalista, y va a hablar de lo que le da la gana y va a denunciar y va a tener un propósito de demostrar lo que pasa en Cuba todos los días, que no puede hacerlo porque está facturando? ¿Y tú qué? ¿Qué derecho tienes tú? El mismo que tengo yo. El mismo. Vamos a seguir. Cuando tú ves a un bufón, a un individuo como Alexandre Otaola decirle a los familiares de los presos, por aquí está el video, ¿no? No sé si vale la pena ponerlo, para no ver unos cobardes. Y después al otro día, uno ve a un político sentado en su mesa desayunando. ¡Qué envidia! ¿Qué es lo que piensa el familiar? ¿Qué recibe? ¿Cuál es el mensaje? Que ese individuo tiene toda la autoridad para gritarle eso. No me importa. Es imposible de aceptar, no se puede seguir aceptando que ciertas personas se abroguen el derecho de ser ellos quienes dictan lo que otras personas tienen que hacer. Y de ahí la respuesta, y de ahí que lo he estado poniendo en algunos de los comentarios, lo que se ha obtenido es un boomerang. Este es el que parece que tampoco quiere que levantemos la voz. ¿Tú viste cómo dijo? Pedir por los presos y pedir abajo la dictadura. Pedir libertad no va a resolver nada. ¿Qué quieres que hagamos, Rodríguez? Lo mismo que estás haciendo tú, nada. Criticando a los que llegaron, a los que tú perdiste protagonista. Nadie te oye, ya casi nadie te conoce. Los que han llegado por la frontera, la Cintumbare que está en TikTok, conoce a Otaola, a ti nadie. Yo te garantizo que yo le pregunto a la Cintumbare y le pregunto a la mayoría de los cubanos recién llegados quién es Antonio Rodríguez, ¿no te conocen? No te conocen. Señores, el protagonismo de muchos opositores cubanos, de muchos cubanos. El Máquina, besitos, mi amor, gran trabajo. ¿Quién te conoce a ti, Rodríguez? Vamos a seguir. Los influencers somos más. Insulta, difama, para tratar de presionar a otras personas a que digan exactamente lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere. No, como quieren otros. ¿Tú sabes qué es esto? La rabia, caballero. El alcance de Alexander Otaola está matando a un montón de gente de envidia y de rabia. El cubano de toda la vida. Desde antes de, durante, ahora y por mucho tiempo, que te lo digo yo. Dice Moni, madrina, se lo podemos explicar, pero no lo podemos entender por él. Hay tanta de esa gente que tiene todos los números de teléfonos equivocados. Definitivamente, querida. Muchas gracias por tu comentario y tu cafecito. Tú oyes lo que es la envidia del cubano. Esto mismo fue lo que llevó a Fidel Castro cuando decían paredón, paredón, fusilamiento. Quítenle a los ricos lo que tienen. Lo mismo. 65 años después. Lo mismo. ¿Qué derecho tienen los que están aquí, los que están sanos y salvos? ¿Qué derechos tienen? ¿Y qué derecho tiene Otaola a decirle a la gente qué decir y qué pensar? Tú eres un tipo inteligente. Te me estás convirtiendo en un pan con cebolla, Rodile. ¿Qué derecho tiene? El que le da la Constitución, el que le da el libre albedrío, el que le da el tener el talento para comunicarse y hablar lo que le parezca.
Estos son la gente que se ha mudado aquí, querían libertad para Cuba, querían acabar con la dictadura, querían ellos hablar, la dictadura los reprimió, querían ellos poder expresarse sin repercusión. Y ahora llegan aquí estos inspectores de la verdad. Y cuando están entre nosotros se supone que quieren aplicar a nosotros lo mismo que le hicieron a ellos. Pero los dictadores somos nosotros, no él. ¿Qué derecho tienen ellos de hablar de fulano, de mengano, de ciclano, de la madre, del preso, lo que dé la gana? ¿Qué derecho tienen de decir? Pero este no era el tipo que estaba en Cuba pidiendo derecho para que lo dejaran hablar. ¿Cómo tú vas a estar diciendo que tú eras un opositor en Cuba? Que tú querías derecho para hablar y para decir, y ahora tú estás en libertad. Llegas aquí y a gente que está en libertad tú le quieres quitar el derecho que tú reclamaste. ¿Quién entiende esto? Lo dile. ¿Por qué? Porque estás enfermo de la pérdida del protagonismo. Porque el otro llegó, simple y llanamente. Escucha esto. Él quiere como él quiere, cuando él quiere. No. No, como quieren otros. Como quieren otros. Exacto. Oye, exactamente. No, él es el bufón, él es el títere. Sí. Cuando ese individuo hace eso, hay un final y cuando la gente ve la falta... Tú oíste. Es decir, como él quiere, cuando él quiere, qué rabia le da que Otaola tenga un alcance y que sea un buen comunicador y que la gente lo escuche, rabiando por eso. A mí nadie me puede decir qué decir, ni cómo decirlo, ni de qué manera decirlo. Si yo lo entiendo, claro que me sumo al proyecto. El alcance de una persona, vaya, según lo que está diciendo Rodile, por ejemplo, Fox News no podría tener millones de seguidores. ¿Qué derecho tienen los comentaristas de Fox News? ¿Qué derecho tienen los periodistas de Fox News? ¿Qué derecho tiene el New York Times? ¿Qué derecho tiene The Washington Post? A que lo lean miles de personas y les crean. Usted es inteligente y me está pareciendo un ceboruco. El odio, la rabia, la pérdida del protagonismo te está matando, literalmente. Tú mismo te estás matando como Chacón Vélez. Cada día menos gente te va a entender. ¿Qué derecho tiene el New York Times que cuando sale alguien en The Washington Post, una noticia, todos los periódicos del país se hacen eco de esa noticia? Todos salimos a leer el Washington Post. No tienen derecho porque ¿por qué se va a imponer el Washington Post? ¿Por qué va a compartir una noticia que después la gente va a creer? Otaola, ¿por qué tiene que decir algo que la gente lo tiene que creer? Pero qué cebollonería. Y lo más interesante, Otaola es el bufón. Detrás de Otaola hay una mano oscura que es la que lo hace, que se haya llegado y que se mantenga aquí. Va a tener que demostrarlo. Moral y todo lo demás. ¿Cuál es el resultado? El resultado es lo que hemos estado viendo en estos días. Que nadie te Va a conoce. tomar ventaja de eso. Va viendo estrategias y cómo hacer las cosas. Y en el momento que hay un individuo que incluso ha salido públicamente a llamar ratas a los activistas. A ti, que por lo ejemplo. ponen en la televisión para que todo el pueblo cubano, activistas y no activistas, vean cómo le gritan que son ratas. El régimen toma nota de todo eso y aprovecha todo eso y genera... Vete a Cuba, Rodilio, a trabajar en eso. Si el cambio en Cuba es un personaje, Uy. el cambio para un personaje quitándole ratas a los cubanos, Ajá. por escapar, porque precisamente no tienen apoyo. Antonio, creo que se ha hecho una bisagra perfecta entre el castrismo y como tú bien lo has clasificado, el hombre nuevo díscolo. Pero detrás del hombre nuevo díscolo hay un poder político en la diáspora. Oye, Tú no tienes ese alcance porque sí. No, y no tiene sobre todo esa permanencia, porque sí, y esa legitimidad, porque sí, porque hay que recordar que en algún momento a toda esa línea, no solamente a ese individuo, sino a otros, hubo un respaldo por parte, claro respaldo político, claro respaldo de instituciones norteamericanas para sostener y mantener ese discurso. Vamos a hacer. supuestamente Otaola no está ahí porque ha llegado, porque le funcionó la fórmula. No, hay alguien detrás. Alguien ahí y políticos apoyando. Yo no sé qué políticos apoyaron a Otaola para llegar al cártel a Miami-Dade, pero respaldo de políticos. Miren, señores, Humberto dice, cuando se grita Cuba es una dictadura, se visibiliza la situación de los presos políticos, se insensibiliza a un pueblo esclavizado. Otaola de Juan, gracias Humberto por tu cafecito y tu comentario. ¿Tú sabes qué es esto? Mira, esto yo lo vi en Coco Fariña, esto yo lo vi en Rodiles, esto lo vi en tantos cubanos. Esto es, caballero, que es lo más lindo de todo, lo más lindo de todo, es que gente que exigió en su momento
libertad para expresarse ellos, terminen criticando al que se expresa porque tiene el derecho y como le da la gana. Esta es la pérdida del protagonismo, el daño que hacen el cubano. Y esto lo ha vivido Cuba no de ahora. Esto lo ha vivido Cuba desde que se hizo república. El protagonismo, las pugnas políticas, quítate tú, me pongo yo. Los años 30 fueron violentos con el movimiento ABC, que fue considerado prácticamente a día de hoy hubiese sido un movimiento terrorista. Logramos la Constitución del 40, que fue ejemplo para otros países. Finalmente salió Batista y ha llegado un proceso más largo que el tiempo que vivimos de república. Y todavía hoy, esto es parte de nuestra esencia. Esto es parte de la idiosincrasia. Es muy lindo aceptar y decir, somos trabajadores, somos alegres, somos creativos. Sí, pero también hay esto. Y ha existido esta envidia. El otro día una amiga me decía que vio un documental sobre España, la envidia en España, creo que fue Elena. Esto es parte de lo que también el cubano tiene que ascender como idiosincrasia, el protagonismo. O soy yo o no es nadie. Dice Espinosa, sin una arenga moral, el pueblo cubano no recuperará su dignidad y sin recuperar su dignidad jamás será libre. Gracias, Espinosa. Esto es parte. Entonces tú dices, bueno, tenemos a los de allá haciendo lo suyo, tenemos a los del pan con cebolla apoyando a Bebecito, tenemos gente muy visceral, no vayan a Washington a gritar porque no resuelven nada, y ahora tenemos a ex-activistas, ex-opositores aquí que quieren que nosotros nos pongan una mordaza, que nos callemos, que están histéricos porque supuestamente esto de las redes, esto de Otaola no se pudo dar. Porque estos líderes los puso alguien, no puede ser que se mantenga. ¿Cómo se va a mantener Otaola 8 años en esto? La envidia los mata. Y a la larga te das cuenta este dilema, esta pelota, este globo. Por eso no nos podemos callar. Porque es de todos lados. Desde gente que después me dicen a mí, únete. Se tienen que unir. Porque yo quiero, lo mío es con la dictadura. Todo el que quiera la libertad me tengo que unir. ¿De verdad tú crees que yo me puedo unir a una persona que quiere coartar nuestro derecho de expresión? Cuando él lo exigió en Cuba y lo tiene ahora aquí. ¿De verdad yo puedo unirme con una persona que está haciendo una crítica a una persona como Alexander Otaola? Y súmele ahí a todos los youtubers y a todos los influencers y a ustedes, a todos los que hablamos de prohibido olvidar. Porque supuestamente no decimos exactamente lo que él quiere y a él no le parece que mi proyecto es bueno y automáticamente ir en contra de eso. Yo me tengo que unir con todo el que quiere tumbar a la dictadura. Yo me tendré que unir con todos los que quieran una Cuba futura. ¿De verdad que no? Por supuesto que no. Voy a terminar con una frase del padre Alberto Reyes. Te dije que vamos a tener que rezar este año y te voy a leer esto. Yo tengo un sueño, el padre Alberto Reyes, de que los que hoy nos gobiernan entiendan que este sistema no lleva a ninguna parte, más que a la división y a la miseria de los hijos. Sueño que comprendan que la realidad actual de Cuba no es vida para nadie, no lo es para el pueblo llano, que se hunde cada vez más en la escasez, en la ausencia de lo básico y en la huida continua. Y no lo es para ellos que por muchos recursos que manejen no pueden disfrutarlos en paz, sabiendo que necesitan vivir en una alerta constante, en una autoprotección continua. Yo tengo un sueño de que nuestros gobernantes tengan el coraje y la inteligencia necesaria para pactar una salida del poder y una transición hacia la democracia, porque a diferencia de otras geografías, Cuba no tiene en estos momentos una plataforma nacional que permita el traspaso del poder. En realidad, la mejor opción sigue siendo una transición pacífica, aceptada y pactada desde el propio gobierno. Es lo único que puede liberarnos de las soluciones. Yo tengo un sueño de que este pueblo no deje de reclamar lo que es suyo, la libertad, el derecho a decidir su presente, su futuro, la prosperidad económica, la garantía de su salud, una educación de calidad y sin adoctrinamiento, y que de todos los modos pacíficos posibles no deje de reclamar lo que por derecho le pertenece. Yo tengo un sueño de que las instituciones sean capaces de alzar la voz para buscar juntos el cambio necesario. Las iglesias, las logias, los órganos de justicia, los artistas, los periodistas, los empresarios. Yo tengo un sueño de que llegue el amanecer para esta tierra nuestra, de que dejemos de ser una isla donde la realidad de cada día sea la miseria, la escasez y la mendicidad. Sueño con una isla libre, próspera, feliz, donde el humus de la vida sea la alegría salpicada del sol y la sal del Caribe. Sueño
con una isla donde nadie quiera irse y donde todos quieran venir a vivir. Ese sueño, un sacerdote, Rodile, que no es opositor, se lo está pidiendo a los represores. Ni a los cubanos que están sanos fuera, se lo está pidiendo al pueblo de Cuba, que no tiene libertad. Bueno, yo tengo el sueño de que eso ocurra y que lo hagan los que lo necesitan, y yo tengo el sueño de poder seguir viviendo en un país libre como este, con todo el derecho que tengo de hablar, opinar, juzgar desde mi capacidad, desde mi inteligencia, poca o buena, desde mis reflexiones, desde mi experiencia, a favor o en contra de lo que yo crea. Yo tengo el derecho a pensar, tengo el derecho a decir, te guste a ti o no, lo diga de la manera en que tú lo esperas o no. Y tengo el derecho de escuchar a personas que no dicen cosas exactamente como yo las digo, como las piensa, pero que me representan. Y porque me representan, lo mismo Trump que Otaola, apoyo ir a Washington, apoyo ir a las urnas y votar por Trump, sin que yo esté cumpliendo exactamente al pie de la letra lo que nadie me pida. La gente opina y me convence o no. La gente opina y yo me sumo a ese proyecto o no. O incluso desde la diferencia, apoyo o no. Rodile, a llorar al parque que se te perdió el tete.